Amén, amén, amén. Dios los bendiga, amados hermanos. La paz del Señor esté con todos ustedes una vez más. En este día martes, los primeros minutos, las primeras horas de la mañana, estamos aquí, como siempre, detrás de este púlpito para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sean todos bienvenidos a este servicio. Este es ya el día 5 del mes de enero y 2021. Seguimos adelante con la frente en alta. Seguimos adelante siempre confiando en el Señor. Queremos anunciar que el día viernes estaremos aquí, como siempre, a las 7 de la noche. Y después tendremos a la iglesia local, le hacemos este anuncio, que seguiremos después de esta fiesta, seguiremos a las 8:30 de la noche con ese tiempo de intercesión, de oración. Tenemos hasta las 11:30 de la noche. Vamos a estar intercediendo por las diferentes necesidades, diferentes situaciones, pidiendo al Señor misericordia y fortaleza y que salve a nuestros familiares también. Esperamos que los hermanos se junten, nos juntemos en este clamor, en esta necesidad imperiosa, porque es imperiosa, es muy importante. También llámenos, siempre hacemos el anuncio y somos reiterativos en decir que nos llamen, nos escriban por las diferentes situaciones que se nos presentan. Hay mucha gente enferma, estaremos orando por los enfermos también. Hay gente que ha sido contaminada, infectada por esta pandemia, por esta situación, por esta enfermedad. Así que estaremos orando después de la predicación de la palabra del Señor, que estará a cargo de nuestra hermanita Patricia. Vamos a orar por los enfermos y también por las almas. Hay una necesidad inmensa en todo el mundo. Es imperiosa, es necesario, es importante. Así que el Señor tenga misericordia. Cada día las noticias dicen, y son malas, pero nosotros seguimos confiando en el Señor. Nosotros seguimos en esa fe, en esa esperanza desbordante, avanzando. No menguamos, no vamos a dar un paso para atrás, siempre para adelante, confiando en nuestro Señor. En el Salmo 37, versículo 23, hay una palabra de Dios para todos nosotros, una vez más. Dice, por Jehová son ordenados los pasos de los hombres, y él aprueba su camino. Y cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando tú te levantas, abre los ojos, le das gracias a Dios y le dices, Señor, guía mis pasos, mi voluntad, guía mis acciones, Señor. Guía todo mi ser, mi corazón. Y si algo pasa, la Biblia dice aquí que Él te va a sostener con su mano. Él te va a sostener y no te va a dejar caído, no te va a dejar en el suelo. Y de repente, para agrandar más la bondad de Dios, para que el ser humano entienda la bondad, el amor y la misericordia, dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mis ojos han estado contemplando la descendencia, mi crecimiento, la familia, y ya me di cuenta que Dios nunca me dejó.
Ya entendí que Dios ha sido mi refugio, mi fortaleza en todos los instantes. Y dice, en todo tiempo tiene misericordia el Señor, en todo tiempo. El año pasado ya pasó. El año pasado ya terminó. El tiempo ya pasó. Él tuvo misericordia de nosotros, dice. Y presta, y su descendencia es para bendición. Y siempre yo enfoco y bien esto de que los hijos de nuestros hijos tienen puesto todos nuestros ojos, tienen puesto todos sus ojos en nosotros. Una vez leí algo ahí que decía, el papá le decía al niño, cuidado con esto, en este camino es peligroso. Ten cuidado tú porque yo soy el que voy atrás tuyo. Ten mucho cuidado, que yo voy atrás tuyo. Esta es una mañana donde Dios tiene una palabra para nosotros. Esta es una mañana donde el Señor tiene cuidado de nosotros. Le vamos a decir como siempre al Señor, habla a nuestras vidas. Yo abro mi corazón y tú tienes una palabra para mí. Patricia. Gloria a Dios. Buenos días, el Señor Jesucristo le bendiga. Bienvenido a la casa de Dios. Dispongamos nuestro corazón en este momento, amén, para recibir la palabra del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a bendecir su nombre, vamos a darle gracias, porque Él merece toda gloria, toda honra. Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti a través de la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo al trono de tu gracia. Dios, en esta mañana nos acercamos para darte gracias, Señor, por tu amor, para darte gracias por tus bendiciones, para darte gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada una de las cosas que nos has dado, Señor. Gracias porque este día pudimos abrir nuestros ojos, Padre. Porque este día podemos escuchar, Señor. Gracias porque nuestro corazón late, Señor. Gracias porque tú estás en nuestros pensamientos, Señor. Wow, sí, por eso hay que darte muchas gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Reconocemos que solo tú eres Dios en los cielos y la tierra y que fuera de ti no hay Dios. En esta hora, Padre bueno, nos inclinamos delante de ti, Señor, y disponemos nuestra vida, nuestro corazón, Señor, como tierra que somos, Señor, para que tú siembres en ella. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer un versículo, Salmo capítulo 9, versículo 10. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú no nos desamparas. Gracias porque tú mismo nos atraes a ti en tu amor y tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Amén. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Cuando leemos este versículo, estamos hablando, amén, de aquellos que tienen su confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra.
Estamos hablando de depositar nuestros ojos en algo o en alguien. Estamos hablando de depositar nuestra fe. Hay un libro en especial que habla bastante acerca de la fe. Acompáñame por favor al libro de Hebreos. La palabra del Señor dice en el Hebreos capítulo 11, hablando acerca de la fe, y nos dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más adelante, más abajito en el versículo 6, nos dice allí la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Wow, eres galardonador de los que le buscan. Y nos dice allí la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando hablamos de fe, estamos hablando, amén, de poner nuestros ojos. Dice allí el versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos. ¿Y qué esperamos? Nosotros, dice la Escritura, que se espera, cuando hablamos de esperar algo, esperamos aquello que alguien nos dijo. Esperamos en aquello que alguien nos ha dicho, algo que nos va a dar o que nos entregó. Esperar una cosa que alguien me ha dicho y que eso que alguien me ha dicho suceda. Amén. Ahora, cuando nosotros escuchamos decir algo o cuando alguien nos dice algo, nuestra confianza está basada en quién es esa persona, quién es el que me está hablando, quién es el que me está diciendo aquello. Y de eso depende, ¿verdad?, si yo le creo o no le creo a aquella persona. La palabra del Señor, entonces, nos habla allí la Escritura en el versículo 6, ¿verdad? Habla de agradar al Señor, a Dios, la fe que le agrada al Señor, la forma como Dios le agrada, ¿verdad? Que uno se acerque a Él, y es en fe. La Escritura habla del Señor Jesús, del Señor, de Dios, y nos dice la palabra del Señor. Cuando nosotros abrimos el libro de Génesis, cuando va a comenzar esta escritura, el primer versículo que nosotros leemos allí, vemos que es la carta de presentación en aquel en el cual tenemos que depositar nuestra fe. Es el mejor resumen que he visto, que he conocido, ¿verdad? Son las mejores credenciales que alguien ha mostrado. Y lo encontramos en Génesis capítulo 1. Y habla de aquel en el cual uno debe esperar algo, en el cual uno debe poner la fe. Y nos dice de él mismo, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Y empieza a describir lo que Él es, lo que Él hace. Dice allí que hizo la luz, que hizo el cielo, hizo nacer el reino vegetal, hizo nacer, ¿verdad?, los animales, hizo las lumbreras en los cielos, hizo al hombre. Dice en el versículo capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Wow, ciertamente es una excelente carta de presentación.
Es un excelente resumen en aquel en el cual debemos poner nuestra fe y nuestra confianza, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos al diccionario y encontramos la palabra y buscamos el significado de la palabra crear, dice así el significado. Crear significa producir algo de la nada, fundar algo, establecer algo por primera vez o en sentido figurado, hacerlo nacer o darle vida. Eso es crear. Y buscando el significado de la palabra creer, significa considerar una cosa como cierta y pensar que esa cosa que consideramos como cierta es real y existe. Entonces estamos hablando de aquel en quien debemos poner nuestra confianza. Volvemos al libro de Hebreos, amén, y nos dice allí la palabra del Señor que la fe, ¿verdad?, es la convicción de aquello que no se ve. Amén. La fe es la certeza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 3 nos dice la escritura: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otra versión, en la versión Biblia habla hoy, nos dice: por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Nos dice Dios habla hoy. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, cuando nos acercamos al Señor, lo primero que nosotros necesitamos conocer del Señor es esta carta de presentación. Necesita ser revelado a nuestras vidas que Dios es Dios, que Él creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe en ella, que Él te creó a ti y me creó a mí. Es algo fundamental y algo básico en la vida del hombre, en lo cual necesita tener convicción. ¿Qué tal si inclinamos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón en esta hora? Porque hermano, hermana, amigo, no te conozco, pero Dios sí te conoce. Y Él quiere ser conocido por ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos delante de ti, Señor. Padre, clamamos a ti para que sea revelada abundancia, Señor, de que tú eres Dios Elohim, de que tú eres Dios, creador de los cielos y la tierra, de que tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dice tu palabra, que todo lo que te pidamos en el nombre de Jesús, tú nos lo concederías, Señor. Jehová mío y Dios mío, se ha revelado, Señor, tu gran nombre. ¿Quién tú eres, Señor, en el corazón del hombre? Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.
La escritura nos dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Después de una carta de presentación como la de Génesis capítulo 1, en donde vemos que Dios abre su boca, empieza a hablar y las cosas son creadas, Dios se dirige al hombre en Deuteronomio capítulo 8 y le dice: yo sé que tú necesitas comer, alimentarte todos los días para que puedas mantener tu cuerpo y estar saludable y tener vida. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, el hombre debe de comer para vivir. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. La escritura nos dice, amén, en Génesis capítulo 2, vamos a Génesis capítulo 2, en el capítulo 1, Él empieza a hablarle a todas las cosas, a la tierra, a los cielos, a la tierra, a todo. Pero en el capítulo, y dándole mandatos de vida, y en el capítulo 2, se dirige al hombre. Y le dice allí al hombre, en el 2, capítulo 2, versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dice la palabra del Señor. Y todo lo que sale de la boca de Dios es cierto y es hecho. Mas le dice al hombre: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. De eso que sale de la boca de Dios es que el hombre va a vivir. Ahora, Adán y Eva decidieron comer de algo que Dios dijo que no comiera, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Y no decidieron comer de esta palabra de la cual Dios mandó aquí, dice la escritura, que crea, que produce, que da vida, que mantiene, que sostiene. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nos dice la palabra del Señor. Hace mucho tiempo, yo tenía una pregunta en mi corazón cuando conocí al Señor, cuando empecé a escuchar de Él, a leer su escritura. Y una gran pregunta que tenía en el corazón así, pero como que no me atrevía a preguntársela ni a decirlo, ¿ya? Y la pregunta era: pero si Adán pecó y Eva pecaron, ¿yo qué culpa tengo? Señor, eso hace muchísimos años. ¿Y yo qué culpa tengo? Y guardaba dentro de mi corazón: Señor, eso es injusto. Eso es injusto. No sé qué preguntas tengas en tu corazón, si son tuyas o el enemigo los ha puesto. Pero Dios no se enoja cuando uno tiene que venir a Él y preguntarle algo. Si hay algo que a uno no le parece o que no le casa en la escritura, de las cosas que el Señor nos dice y nos declara en su palabra, es del agrado de Dios que nos acerquemos a Él y le preguntemos: Señor, mira esto, así, así. ¿Me podrías explicar? Eso me parece injusto. En mi caso, la pregunta que yo tenía. Y Dios es bueno
Y Dios le agrada que uno le pregunte y que uno venga a Él. Y Él está muy complacido en dar respuestas a sus hijos, a su pueblo, al que no le conoce, que tiene muchas preguntas y que mira de lejos las cosas del Señor. Dice Génesis capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Dice la Escritura allí que murió. No importa lo que ellos hicieron, ¿verdad? Físicamente ellos fueron nuestros padres. Somos descendientes de Abraham, de Adán y de Eva, dice la Escritura. Dios nos declara y el Espíritu Santo nos confirma en el corazón que no es una historia simplemente. Pero Dios es bueno y Dios es justo. En Él no hay maldad, no hay injusticia para nada. Dice la palabra del Señor, amén. Juan capítulo 3, que Dios ama mucho al mundo. Dios ama al mundo. No ama lo que hay en el mundo y en el corazón del mundo. No ama el pecado. No ama aquello que los lleva esclavos hacia el infierno. No, eso no lo ama. Él ama a las personas, Él ama al mundo, dice la palabra del Señor. Y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La que Adán perdió lleva lo que perdieron allá junto al Señor. Jesús le llama a Dios, cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús le llama Padre. Le llama al Señor. Y vino a traer la voz de Dios, vino a responder esa pregunta que yo tenía en el corazón a la humanidad. Amén. Vino a darle a conocer su nombre, vino a darle vida al mundo. Hebreos capítulo 1, versículo 2 nos dice la Escritura, cuando estamos en Hebreo, cuando comenzamos el libro de Hebreos, que nos habla acerca de la fe, acerca de tener los ojos puestos en Jesús, el Hijo de Dios, y nos empieza a explicar y a decir quién es ese Jesús, quién es ese Hijo de Dios. Y allí nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado, refiriéndose al Señor, al Padre, nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, vámonos al libro de Romanos capítulo 3. Amén. El libro de Romanos capítulo 3 nos habla, el libro de Romanos, y nos responde, le responde a la humanidad. Amén. Estas palabras, estas preguntas que el hombre tiene. Y nos dice allí, Romanos capítulo 3, versículo, amén, 21 al 25, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y los profetas. Desde que comienza el Antiguo Testamento y empieza a transcurrir el tiempo y Dios empieza a depositar su palabra a través de la historia, empieza Dios a hablar de que Él es justo y que Él va a manifestarle esa justicia a la humanidad. Y dice allí la palabra del Señor: se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Amén. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, nos dice la Escritura, amén, los pecados del hombre, nos dice la palabra del Señor, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, nos dice allí el Señor, amén. Ahora, dice la palabra del Señor que Dios es justo y manifestó su justicia. Amén. Como al principio dije, pues que tenía una pregunta, ¿verdad? Y quizás mucha gente diga, ¿por qué estoy así? ¿Yo por qué vivo así? ¿Por qué esta opresión? ¿Por qué estas cadenas? Y la humanidad tiene muchas preguntas. Amén. La culpa fue de Adán, no fue mía. Y hoy quizás la persona está oprimida por el diablo. Amén. Vive en un mundo de mentira. Quizás es ladrón. Quizás es una prostituta. Quizás una persona que vive de miedo, ¿verdad? Y tantas cosas en las que la humanidad vive envuelta. Amén. Y el Padre mira desde los cielos y dice, sí, yo lo sé. Pero yo maté a mi hijo como si fuese un cordero, lo mandé allá a aquel madero por ti. Él era inocente, nunca cometió pecado, ni uno solo cometió, y yo lo mandé para que tú fueses salvo, para que tú fueses libre de las cadenas, para que tú fueses libre de la mentira, para que tú fueses libre de la opresión, para que tú recibieses la vista, para que tú volvieses tu corazón a mí, para que tú tuvieses vida. Romanos capítulo 3, versículo 25 nos dice, para que por medio de la fe en su sangre, amén, decirte que yo soy justo para pasar por alto tus pecados. Romanos capítulo 3, versículo 26 dice, todos sois hijos de Dios ahora por medio de la fe en Cristo Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, para poder acercarse a Él, para poder escuchar su palabra, para poder tener vida, para poder ser libre. Amén. Esto nos dice la Escritura acerca del Padre. En el Nuevo Testamento nos dicen los apóstoles acerca de Él, que de Él puede tomar nombre toda familia. Amén. Que los muertos pueden resucitar en su nombre, nos dice la palabra del Señor. Amén. ¿Por medio de quién? Por medio de su gran amor. Amén. Por medio de su gran amor con que nos ha amado el Señor, por medio de su palabra, por medio del amor con el que fue manifestado, ¿verdad? Manifestó en el mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Da vida, levanta a los muertos. Envió a su Hijo Jesús para hacer su voluntad. La voluntad del Padre. Se hizo carne, caminó entre nosotros, se hizo humilde, se volvió obediente, dice la palabra del Señor, hasta la muerte y muerte de cruz. Aprendió a ser
hijo, dice la palabra del Señor. Fue voluntariamente a la cruz, amén. Llevó todas nuestras rebeliones, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, nos dice la palabra del Señor. Este es el Hijo de Dios que le envió por ti y por mí, para librarnos, para limpiarnos, para salvarnos, para darnos vida nueva gratuitamente. Amén. Juan capítulo 5, versículos 21 nos dice, así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Y Él quiere darle vida a todos, porque esa es la voluntad del Señor. Amén. Cuando Él caminó sobre la tierra, cuando estuvo entre los hombres, dice la palabra del Señor. Amén. Que un hombre llamado Jairo se acercó a donde Él, nos dice la Escritura, y le pidió que fuese a ver a su hija que estaba a punto de morir, que estaba enferma. Y Jesús, dice la palabra del Señor, que fue, lo acompañó, hizo un recorrido hasta llegar a su casa. Y cuando llegó a su casa, dice la palabra del Señor, que tomó de la mano a aquella niña, a la hija de Jairo, y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y las palabras que salieron de la boca del Señor levantó a aquella niña que acababa de morir y estaba todavía tendida en su cama. Nos dice otro pasaje en la Escritura, un día iban a llevar a enterrar a un joven y Jesús iba trabajando, iba en su ministerio, iba haciendo la obra de su Padre y de pronto pasa el entierro, dice la Escritura, y se detienen y ve a su mamá que está llorando y se acerca al féretro, dice la palabra del Señor. Acercándose, toca el féretro, el ataúd, amén, y le dice al que estaba allí, amén, a ti te digo, levántate. Esas palabras que salieron de la boca de Jesús levantó a aquel joven. La palabra que Dios empezó a hablar desde que creó el mundo, empezó con esa palabra cada vez que Dios hablaba y creaba cosas. Esa niña ya no tenía algo que se llama vida. Ese joven no tenía algo que se llama vida. Y Dios con su palabra creó vida en ellos nuevamente. Los levantó, les dio vida. Conocemos otro caso que es el que más, quizás del que más hemos escuchado y se da testimonio entre las personas que no han conocido del Señor, porque han hecho muchos dibujos animados, caricaturas acerca de eso, y es acerca del testimonio de Lázaro. Dice la palabra del Señor que era amigo de Jesús, amén, pero Lázaro murió. Y Jesús, cuando llegó, ya tenía 4 días de muerto. La niña acababa de morir. El muchacho lo llevaban a enterrar, el joven de Naín. Pero Lázaro tenía 4 días de muerto. Y Lázaro, dice la palabra del Señor, que se acerca. Amén. Vamos a leer esas palabras porque son dignas de leer. Son dignas de leer. Una de sus hermanas, llamada Marta, le dijo, ¿verdad?, que su hermano había muerto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Él le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra del Señor. Y aunque él tenía poder para levantar a los muertos, dice la palabra del Señor, que él ora a su Padre y le habla a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Y salió de aquel lugar donde estaba Lázaro con vida,
Ya él había perdido su vida hacía 4 días y estaba descompuesto. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dio vida. Pero no solamente aquellos que ya habían físicamente descendido, ¿verdad?, a la muerte, sino también el Señor Jesucristo dio vida a los ciegos, le devolvió vista a los ciegos, dándoles vida. Bartimeo era una persona que mendigaba, es otro caso que nosotros conocemos. ¿Cómo era la vida de Bartimeo? Jesús le devolvió su vida cuando le dio su vista. Los sordos, Jesús les devolvió su vida cuando les dio vida a sus oídos para que escucharan. A los paralíticos, a los endemoniados. Conocemos el caso del endemoniado Gadareno, que se golpeaba, que vivía entre las tumbas. No tenía vida, físicamente estaba vivo, pero no tenía vida. Y Jesús le devolvió su vida. A los leprosos que sanó, dice la palabra del Señor. ¿Saben? El Padre da vida y le dio poder a su Hijo. En su Hijo hay poder para dar vida también. Nos dice la palabra del Señor, quiero que vayamos a la Escritura y leamos. Nos dice la palabra del Señor que en el Antiguo Testamento muchos leprosos habían en Israel. Muchos. Pero sin embargo, solamente uno fue limpiado. Nos dice allí la Escritura. Vamos a leer un poquito acerca de él. Segunda de Reyes, capítulo 5, nos habla la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Dice allí la Escritura, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y que dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Esa era la palabra del Señor que salió de su boca a través de Eliseo. Y Naamán fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará de la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no sería también limpio? Y se volvió y se fue enojado.
Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, dice la palabra del Señor. La fe, amén, la confianza en aquello que Dios nos ha dicho. Y la palabra para él era: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Pero él pensaba en su mente y decía: no, pero es que allá en mi tierra hay mejores tierras, hay mejores aguas, ¿cómo me manda a esas aguas a lavarme? Pero dice la escritura que reflexionó, ¿verdad? Vemos allí, y entonces con lo que le dijo aquel siervo, y descendió y se zambulló conforme a la palabra de Dios, que es la que trae sanidad a nuestras vidas, que es la que nos limpia de toda lepra. Para eso vino Jesús, para limpiarnos, amén, para darnos vida. Él es el Verbo de Dios, Él es la luz del mundo. ¿Tú le conoces? Si no le conoces, te invito a que te inclines delante de Él. Y digas: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Reconozco que tú enviaste a mi Hijo a morir por mis pecados. Reconozco que Él es tu Hijo. La palabra del Señor dice, amén, nos dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús, el que el Padre envió, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si le conociste algún día y quizás te alejaste de Él, dejaste de escuchar su palabra, la cual da fuerza, da vida, da fe para salvación, también hoy puedes inclinar tu rostro delante de Él y decirle: aquí estoy, Señor. Vengo delante de ti, oh Padre. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame con tu sangre. Porque nos dice la palabra del Señor que Dios es bueno y es justo. Y nos dio un sumo sacerdote que está delante de Él de día y de noche, dice la palabra del Señor, dice la Escritura, intercediendo por nosotros. Que si nosotros confesamos con nuestros labios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra de Dios. Dios es tan bueno, tan justo. Cuando Jesús subió a su diestra, cuando murió, resucitó y ascendió a la diestra de Dios Padre. Amén. Dice la palabra del Señor que Dios no nos dejó solo. Dice Jesús: me voy, pero les envío otro. Les envío un consolador. Les envío la promesa del Padre. Y esa promesa del Padre es alguien llamado Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios, en Job capítulo 26, versículo 13, adornó los cielos. Así como el Espíritu Santo adornó los cielos, Dios lo envió para que llenara nuestras vidas de Él, para que la adornara de Él. Él es el que trae la voz de Cristo. La palabra del Señor dice Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo: Él tomará de lo mío y os hará saber, dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo de Dios es el que es enviado a la tierra cuando las cosas empiezan a morir, dice la palabra del Señor.
en Salmo capítulo 104 y dice, y son recreados y renueva la faz de la tierra, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios es nuestro guía, es nuestro consejero. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos, dice la palabra del Señor. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Él es el que te revela la Escritura, Él es el que te trae la palabra de Cristo, Él es el que trae convicción a nuestros corazones de lo que Dios está hablando. Amén. Él es el que produce en nosotros sed y hambre de Dios. Él es el que nos ayuda a acercarnos a Dios. Él es el que nos ayuda a leer la Escritura. Él es el que nos ayuda a caminar cada día. Él es el que nos ayuda a levantarnos y hacer aquello para lo cual fuimos llamados. Dios es bueno. Dios es bueno, dice la palabra del Señor. Pero es importante, así como Naamán recibió la palabra del Señor y fue limpio, todo aquel que necesite vida, amén, sea como Naamán y decidir a quién vamos a escuchar, si vamos a escuchar la palabra que da vida o aquella que da muerte. Es decisión nuestra. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias porque tú eres bueno y eres justo. Gracias porque tú no dejaste a la humanidad sola. Gracias porque enviaste a un Salvador. Gracias, Señor, porque tú tienes respuestas para todo. Gracias porque tú eres nuestro pastor. Gracias porque tú eres nuestro sanador. Gracias porque tú nos redimiste de la muerte. Gracias, Señor, porque tú nos das el pan nuestro de cada día. Gracias, oh Dios, te damos en esta hora. Te bendecimos, te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Delante de ti nos rendimos, Padre. Henos aquí como tierra, Señor. Oh Dios, Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados, Señor. Escribe cada día un poco más en nuestros corazones y produzca la palabra de Dios fruto al 100 por 1. Gracias, Padre mío, te alabamos y te bendecimos. El Señor le bendiga en este día. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea su santo nombre, gloria a Dios, oh bendito sea su nombre. Vamos a orar por todos los enfermos, gloria a Dios. Pero antes quiero compartir una palabra que está en el libro de Juan capítulo 5. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del cielo de tiempo en tiempo, al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y dice Isaías capítulo 53, versículo 3,
que Jesús fue despreciado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Padre, te bendecimos, Dios, en esta hora. Muchas gracias, Señor, por ese sacrificio santo que hiciste. Señor, es por él que estamos aquí y es por él que estamos clamando a ti. Porque sabemos, Señor, que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Señor, que tú eres el autor de la vida. Tú, Señor, la inventaste, la creaste, se la diste al hombre, Señor. Y tú eres el único que la puede dar y quitar, Señor. Tú eres el único que tiene en tus manos la llave de la vida y de la muerte. Tú venciste, Señor, la muerte. Y has, Señor, sacado, Señor, a luz la inmortalidad, Señor, y la has dado a todo aquel que en ti cree. Señor, te vengo a presentar todos los enfermos. Padre mío, a cada uno en particular, Señor, de manera especial, Señor, a los que creen en ti están esperando, como aquel hombre paralítico, Señor, en aquel estanque. Aquel hombre estaba consciente, Señor, que había un movimiento, Señor, pero no podía levantarse. Mira aquellos, oh Dios, que no pueden alcanzarla por diferentes situaciones. Señor mío, bendiga su fe en este momento, Padre. Reciba a tu pueblo sanidad, Padre, en el nombre de Jesucristo. Dios de los cielos, yo te ruego, Señor, que extienda tu mano, Señor amado. Oh Dios, en el nombre de Jesús, todo lo que están sufriendo a causa de esta pandemia, Señor, todo lo que están enfermos, Señor, pon tu mano, Señor. Pon tu mano, Señor, sobre William, Señor. Pon tu mano, Señor. Pon tu mano sobre él ahí donde esté, Señor mío, Dios mío. Pon tu mano sobre sus pulmones, Señor. Padre, visítalo con tu gracia y con tu salvación, Señor. Llénalo de ti, Señor. Padre mío, todo lo que están escuchando, los que están conectados, los que se van a conectar, Señor. Todo aquel que escuche, Señor, tu palabra, Padre, reciba fe, Señor, para ser sanado. En esta hora pon tu mano de sanidad. Pon tu mano sobre lo que están esperando, Señor. Padre, levántalo, Señor, del estanque, Padre, porque ya tú moriste, Señor. Oh, Señor, gracias. Ahora es para todo. Pon tu mano sobre lo que están, Señor, en los hospitales. Pon tu mano, Señor, sobre lo que están en sus casas. Los que van caminando, Señor, los que se han accidentado, todo lo que están necesitados de salud, Padre, en el nombre de Jesucristo. Extiende tu poderosa mano, Señor, para gloria de tu nombre. Señor, atamos y reprendemos todo espíritu de enfermedad, Padre, y lo echamos fuera de los cuerpos de mis hermanos, ahí donde están ellos en sus hogares, Señor. Toda dolencia, Señor, de sus huesos, Padre mío, todo malestar en su cuerpo, Padre, en sus órganos. Padre, pon órganos nuevos. Pon piel nueva, tejidos nuevos, nuevos tendones, nuevos huesos, nuevos órganos, oh Dios. Envía, Señor Dios mío, tu ángel sanador, Padre. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. Oh Señor, reparte el botín de la sanidad que nos compraste, Señor, para todo aquel que en ti cree, Señor, en la cruz del Calvario. Reciba, Señor Dios mío, hágale llegar esas aguas de sanidad a todos los necesitados en el mundo. Salva las almas, mi Dios, por medio de la predicación de tu palabra, por medio de los milagros, sánalos, oh Dios, para que crean, Señor, que tú eres el Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 146,
Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Ese mismo Dios que guarda aquel que confía en él, dice también que es el que hace justicia a los agraviados, es el que da pan a los hambrientos, Jehová es el que liberta a los cautivos. Jehová es el que abre los ojos a los ciegos, Jehová es el que levanta a los caídos, Jehová es el que ama a los justos, Jehová es el que guarda a los extranjeros, Jehová es el que sostiene al huérfano y a la viuda, dice. Y él es el que trastorna también el camino de todo impío, y a ese Jehová que reina por los siglos de los siglos, clamamos y seguimos pidiéndole por esas almas que necesitan de él. Señor, en esta hora venimos delante de ti, oh Jehová, recordando, Padre, que un día tú nos sacaste de aquellas tinieblas, Padre, a tu luz admirable, y que hoy estamos aquí, Señor, creyendo en ti, esperando en ti, Señor, porque tú eres nuestra fe, tú eres nuestra fortaleza, Jesús de Nazaret. Y así como lo hiciste en nuestras vidas, Señor, testificamos de esa salvación tan grande, Jehová. También, Padre, creemos, Señor, por aquellos, Padre, que aún no han llegado a tu redil, aquellos que quizás, Señor, todavía ignoran tu palabra, aquellos que quizás, Señor, oh Dios, no quieren hacer caso omiso a tu palabra, Jehová de los ejércitos, aquellos que quizá para nosotros sean necios, pero tú, Jehová de los ejércitos, así como nos esperaste, tuviste paciencia con nosotros, Señor, a traernos a ti. Así creemos, Padre, que tú sigues esperando, que tú sigues llamando, Señor, a esas almas necesitadas, a esas almas hambrientas, Señor, a esas almas sedientas, poderoso de Israel, que quizás, Señor, se encuentren tristes, que quizás se encuentren enojadas, que quizás, Señor, se encuentren, Padre, estresadas. Oh Dios del cielo, que quizá, oh Dios del cielo, se encuentren desconsoladas. Oh Jehová de los ejércitos, seguimos creyendo, Padre, que tú envías tu palabra, Señor, a las necesidades, Padre mío, a esas almas, poderoso de Israel, oh Dios, que necesitan ser llenas de ti, ese vacío que solo tú lo puedes llenar, pero en ellos hay ignorancia aún, Señor. Oh Dios, que solo tú puedes llenarlos, pero creemos en ti, Espíritu Santo, que tú recorres todo el mundo, Señor, que tú, Espíritu Santo, eres el único que puede redarguir de pecado, Señor, al ser humano, Jehová. En nosotros no existe ese poder, Señor, ni el hacer justicia, pero tú, Espíritu Santo, sí puedes, Señor. Ahí donde están las almas, Señor, redargúyelas, Padre, para que corran a ti, corran al Salvador, al único que trae vida eterna, al único que sacia esa hambre, Señor amado. Oh Jehová, seguimos orando también por los hijos pródigos. Oh Dios del cielo, que aún hayan perdido, Señor, su ropa, sus sandalias, Jehová, su anillo, Jehová de los ejércitos. Oh Dios, pero tú los esperas, Señor, con nuevas ropas, con nueva autoridad, Señor, con nueva, Jehová de los ejércitos, sandalias para que sigan predicando tu palabra. No importando, Señor, dónde estén, Jehová de los ejércitos, en ti hay esperanza. Oh Dios, aquellos que te sirvieron un día, Señor, y quizá el enemigo, Padre, los tiene, Señor, en mentira, haciéndoles creer que tú no los perdonarás, Señor, pero en ti hay perdón, Señor, de los cielos. Tú eres el que nos dice en su palabra, Señor, que aún fueren negros, Señor, que aún fueren rojos, Señor amado, nuestros pecados. Oh Jehová, tú vienes a hacerlos blancos, Señor, como esa blanca lana. Oh Jehová, en ti hay esperanza. Recordamos, Señor, tu palabra sobre esas vidas, Jehová, que hay, Señor, de los cielos. Vida, Jehová, de los ejércitos. Y aún estuviéramos, Señor, en medio de un cementerio, como le dijiste a Ezequiel, Padre. Solo di la palabra. Creemos en tu palabra, Señor, que hay vida, Jehová. Aún en nuestras familias, Señor. Aún, Jehová, de los ejércitos, estén desahuciados, Señor, para el mundo, pero en ti hay esperanza, Señor, y creemos, Padre, que aquel preso que está en la mazmorra será pronto libertado, Jehová, que aquel, Señor, que está enfermo, Jehová de los ejércitos, espiritualmente será libre, poderoso de Israel, que su alma pronto cantará,
gozará delante de ti, danzará Jehová de los ejércitos, porque solo tú, Jesús, puedes, Señor, libertar al cautivo, Jehová. Solo tú puedes sacar las almas de la cárcel para que te alaben. Y en ti creemos, Señor, y en ti esperamos, poderoso de Israel, y creyendo, Señor, que tú sigues trabajando, que te agradecemos, Señor, por lo que has hecho, por lo que harás y lo que seguirás haciendo. Oh Jehová, bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén, amén, amén. Señor bendiga a las hermanas una vez más que en esta mañana nos han traído el consejo de la palabra del Señor, y también hemos podido orar por las peticiones, hemos podido orar por los enfermos, las almas, los que necesitan la oración. Escríbanos, denos una llamada, que para nosotros es una bendición atenderlo. Para nosotros es una bendición orar por usted, por su familia, por su necesidad. No se olvide, el día viernes a las 7 de la noche estaremos aquí, y el domingo a las 12 del día, puntual, con el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar dándole gracias a Dios. En esta mañana ha sido predicada la palabra. Yo estoy seguro que el Señor nos ha bendecido, nos ha hablado a nuestros corazones. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, muchas gracias por este momento que hemos tenido en tu presencia y plenitud de gozo y delicia a tu diestra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por los hermanos que nos han visto a través de este medio, por los hermanos que han visto este programa, Señor. Que tu palabra, Señor, sacuda nuestra vida, corra para salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias. Guarda a mis hermanos del mal. Los cubrimos con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, llévanos en paz y guárdanos del mal. En nombre del Padre, del Hijo, la comunión de tu Santo Espíritu. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén.